Buenas a todos y bienvenidos al Junto. Estamos en el 7º episodio y vamos a hablar sobre el 7º capítulo del libro Contra la Democracia de Jason Brennan. En este capítulo, Jason Brennan nos menciona varios argumentos a favor de la democracia que nos diría que la democracia es competente, pero a su vez Jason Brennan intenta desmontar cada uno de estos argumentos con otro tipo de argumentos que hace él en contra de la democracia. Vamos a ello. El primer ejemplo que pone Jason Brennan es que ningún ser humano es capaz de hacer un lápiz. O sea, ningún ser humano es capaz de hacer todo el proceso productivo de un lápiz. Algunos habréis visto por aquí el vídeo de Milton Friedman en el que explica cómo se coordina el mercado para hacer un lápiz. No sé si un lápiz o un boli, pero creo que es un lápiz. Milton Friedman nos habla de cómo desde la persona que tala o corta el árbol, hasta el que lo trata, hasta la persona que lo transporta, la que saca el grafito de la mina, la persona que hace el diseño y otras muchas más de miles de personas que se escapan, hacen que un proceso que es aparentemente imposible de hacer, todo se coordine mediante el mercado y dé lugar a un lápiz. Ninguna persona a nivel individual puede hacer un lápiz, es capaz de hacer un lápiz, pero el conjunto de todas las personas en el mercado interaccionando libremente sí puede hacer un lápiz. Pues bueno, en base a este argumento se puede llegar a argumentar que la democracia puede pasar algo parecido. O sea, puede ser que algunas personas no sean competentes, otras personas sí lo sean, pero el conjunto de todas las personas hagan que las decisiones competentes sean tomadas en democracia. O sea, que la toma de decisiones colectivas realizadas por muchos tontos al final produce resultados inteligentes. Pues bien, para afirmar esto normalmente se usan tres argumentos y con estos tres argumentos se trata de defender la democracia desde un punto de vista epistémico. Es decir, que la democracia produciría decisiones inteligentes según estos tres argumentos. Vamos a comentar uno por uno y vamos a intentar desmontarlo de la mejor manera. Lo primero de lo que nos habla Jason Brennan sería que las pruebas que se van aquí a presentar es pruebas a priori, o sea, son pruebas de lo que debería de pasar, ¿vale? Estas defensas de la democracia, la gente que defiende la democracia con pruebas epistémicas son a priori y son teóricas, no son cosas que ocurren en la realidad. Normalmente las críticas a la democracia no son así, sino que las críticas a la democracia son a posteriori y son empíricas, o sea, son cosas demostrables y observando la realidad, ¿vale? Las tres defensas que vamos a ver tienen el mismo formato, básicamente. Si las implicaciones que se dan son ciertas, si los condicionantes que se dan son ciertos, los procedimientos democráticos deben producir buenos resultados. Sin embargo, empíricamente se ha demostrado que esto no siempre produce buenos resultados, ya que los votantes en su mayoría son ignorantes, como vimos en capítulos anteriores. Si una persona puede demostrar que los ciudadanos están sistemáticamente equivocados, pues al final estas defensas a priori se van a desmontar solas. Si están sistemáticamente equivocados, sus errores no estarían distribuidos al azar. Es decir, no es una línea horizontal en la que se reparten los mismos errores tanto a derecha como a izquierda, sino que los errores se repartirían siempre en la misma dirección, ya que así funcionan los sesgos. Y esto haría que uno de los teoremas ya quedase invalidado. Pero bueno, vamos a verlo uno por uno y vamos a criticarlo uno por uno. Lo que quiero decir en este primer punto es que las teorías estas que vamos a ver son a priori y no son empíricas, son teorías y ya, son puramente teóricas, no son nada empírico y no está nada demostrado. Es más, lo que se demuestra en contra de la democracia siempre son pruebas, o sea, la gente que critica la democracia lo suele demostrar empíricamente, porque la democracia no funciona, pero no lo demuestra teóricamente. Ahora vamos a coger la teoría a favor de la democracia y la vamos a desmontar una por una. Bien, la primera de estas teorías sería el milagro de la agregación. El milagro de la agregación nos dice que
aunque el 98% de un grupo sea ignorante, el 2% va a decantar esa balanza y esto ocurre a más votantes haya. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si tenemos 10 personas, es muy probable que si en caso de que haya un sesgo, pues una persona decida la votación. 6 votos a favor, 4 votos en contra y la votación se decidiría de esa manera. Si hay 100 personas es más poco probable. Si en esas 100 personas imaginemos que hay 2 personas que sí saben mucho. Pues de los 98 votos deberían de quedar 49 a favor, 49 en contra y esas 2 personas votarán a favor o en contra según sus conocimientos y como son personas que saben mucho, votarán el mismo camino. Votarán o los 2 a favor o los 2 en contra, haciendo que al final el agregado de personas haga que los ignorantes queden 50-50 y lo que decante la balanza sean los votantes que sí que saben y los votantes que sí están informados. Entonces ganará el candidato que es mejor, ya que el milagro de la agregación nos dice que los votantes mejor informados son los que decantarán la balanza. Y bien, Jason Brennan nos dice que esta teoría tiene una clara pega, y es que los votantes no son así. Los votantes reales no tienen preferencias azarosas en las que todas las personas estén distribuidas igualmente tanto a derecha como a izquierda, sino que los errores que cometen los votantes son sistemáticos. Y ya hemos visto en capítulos anteriores que además de tener errores sistemáticos, los sesgos son muy parecidos en la gran mayoría de personas. O sea, la gente decide los candidatos muchas veces en función de quién es más atractivo o votar por nombres que suenen bien en lugar por nombres que suenen mal. Entonces, un sesgo de simplemente el 5% podría hacer que el milagro de la agregación no tuviese lugar. O sea, un sesgo del 5% no es que podría hacer, es que haría que el milagro de la agregación no existiese, ya que un sesgo del 5% haría que todos los votantes tuviesen un error sistemático hacia un lado y ya esto de los votantes informados que os he contado pues no tendría mucho sentido. En definitiva, los votantes no cometen errores al azar, sino que cometen errores sistemáticos y sesgados. Esto no es una línea completamente horizontal, sino que están sesgados por el mismo patrón y tienen creencias que van en la misma dirección. Ya hemos hablado de la primera defensa de la democracia de forma teórica y epistémica. Vamos ahora a la segunda, que sería el teorema del jurado de Condorcet. Según este teorema, si se dan determinadas circunstancias, la probabilidad de que una democracia tome una decisión correcta es casi segura. Es decir, si de media es más probable que un votante tome la decisión correcta a que tome la decisión incorrecta, pues a medida que el número de votantes aumenta, casi sin duda se tomará la decisión correcta. Es como lo de la moneda. Si la moneda es 50% cara, 50% cruz, a medida que tiremos más monedas, vamos a tender más a ese 50%. Pues esto es exactamente igual. Si un votante es de media más propenso a tomar la decisión correcta que la incorrecta, pues al final el agregado de todos los votantes hará que se tome con mucha probabilidad la decisión correcta. Entonces, para que se cumpla esto, el teorema nos dice que los votantes tienen que ser 1. Suficientemente independientes y 2. Que no pueden copiarse el voto los unos a los otros. Pues bueno, con estas suposiciones ya parece claro que el teorema no se va a cumplir, ya que los votantes normalmente no son suficientemente independientes y votan muchas veces según tradición o según otro tipo de cosas que no son argumentos sólidos. Y 2, no pueden copiarse el uno a los otros. Esto también es algo muy ambiguo y es algo que al final, si eres de un partido, por mucho que te presenten argumentos de otro partido, es muy difícil que cambies de opinión. Te estás copiando de tus amigos porque tienes el sesgo de tribu, el sesgo de estar dentro del partido y tener que votar lo que dice el partido. Aún así, los individuos deberían ser de media más competentes que incompetentes, pero como ya hemos visto, los individuos no son así y el votante medio es bastante ignorante. Vamos con el tercer punto, que sería el teorema de Homepage aplicado por Landmore.
Bien, vamos a explicar primero el teorema de Homepage, y el teorema de Homepage nos diría que imaginemos una clase de economía, ¿vale? Una clase de doctorado de economía, donde el profesor sabe mucho porque el profesor es doctor y los alumnos no saben tanto como el profesor. Pues bien, este teorema nos dice que si bien el profesor puede saber mucho, el agregado de los alumnos sabe más que el profesor. Si hubiese alguna manera de agregar todo el conocimiento que tienen los alumnos serían más fiables que el profesor tomando una decisión. Muy bien. Somit nos dice que un grupo grande y diverso va a encontrar la mejor solución a un problema que un grupo pequeño pero experto, ya que este grupo grande y diverso tiene más diversidad cognitiva. Bien. Brennan nos dice que vamos a comprar este argumento, que podemos comprar que los alumnos de la clase saben mucho más que el profesor. Vale. Comprando este argumento, esto no va a derivar en que la democracia tienda a ser más inteligente que cualquier forma de epistocracia. O sea, no tiene por qué. No tiene por qué ser que, aunque un grupo grande y diverso sea mejor que uno pequeño y más experto, esto no quiere decir que la democracia vaya a ser más inteligente o a tomar decisiones más inteligentes que una epistocracia. Bien, el teorema de Homepage nos dice que bajo las condiciones y las circunstancias adecuadas, la diversidad cognitiva entre los participantes en un proceso de toma de decisiones, o sea, que haya muchas personas con diferentes opiniones y con diversidad cognitiva no solamente se refiere a opiniones, sino que se refiere a formas de ver el mundo y demás. Que esta diversidad cognitiva, bajo las condiciones adecuadas, contribuiría muy bien a que la decisión tomada sea la correcta y a que la fiabilidad de esta decisión sea la correcta. Aquí, al final del capítulo, Jason Brennan nos dice que Abigail Thomson nos dice que esto es mentira, y se basa en pruebas matemáticas para desmontar el teorema de Homepage. De todas formas, Jason Brennan va a asumir que este teorema de Homepage es verdad. Va a asumir, pese a lo que dice Abigail Thomson, que el teorema de Homepage es verdad para de esta manera poder criticarlo. Como empieza la crítica Brennan es diciéndonos que a veces que dos cabezas sean mejores que una no significa que todas las cabezas sean siempre mejores que algunas de ellas. Y esto lo dice el propio Page. Vale. Tenemos que tener claro que este teorema de Homepage está interpretado por Landmore. Y Page es menos optimista que Landmore sobre su propio teorema. O sea, Landmore sí que dice más sobre el teorema, intenta aplicarlo más a la democracia, pero Page nos dice que si bien la diversidad cognitiva tiene valor, o sea, el incluir diferentes perspectivas nos puede ayudar a hacer predicciones precisas, aumentar esta diversidad cognitiva en un grupo donde el grupo es ignorante, pues nos va a ayudar poco. Y encima, si estas masas, que no siempre son sabias y a veces pueden tomar malas decisiones y demás, encima estas masas tienen sesgos sistemáticos y están muy influidos por personas que son carismáticas y sus ideas son inexactas, pues al final la precisión del grupo va a ser escasa. Page nos llega a decir incluso, Page, el creador del teorema, nos llega a decir que una mayor diversidad puede ser incluso mala cuando las capacidades predictivas de la gente son escasas. Es decir, que para que el teorema funcione, Page nos dice que quienes toman las decisiones deben ser bastante sofisticados individualmente, aunque no tienen que ser tan sofisticados como los expertos. Las personas no solo necesitarán información diversa, sino que también se necesitarán buenos y diversos modelos o métodos para interpretar esta información. Vamos, que según Page, las masas muy poco sofisticadas pero diversas no realizan buenas predicciones. No se necesita solo que sean las masas diversas, sino que también se necesitará que sean algo sofisticadas y que sepan algo sobre el tema. Y por todo esto, Landmore nos debería demostrar que las masas sí que son competentes en lo que respecta a la política, porque si no, Page tendría razón y su tema quedaría errado. El teorema de Page nos dice que la diversidad es buena, pero eso no implica que tengan que votar todos los ciudadanos. Es más, no hay nada que nos diga que 5 millones de ciudadanos muy informados sea mejor que 200 millones de ciudadanos muy poco informados. Entonces, el teorema de Homepage de esta manera
no es del todo aplicable a la democracia como sí nos dice Landmore. Para demostrar los tremendos sesgos de los votantes y que no todos están intentando solucionar los problemas, vamos a poner el ejemplo de la delincuencia en Estados Unidos. Bien, si se supone que los problemas se solucionan de manera racional y de manera no sesgada por los votantes, el ejemplo de delincuencia viene al pelo, ya que en los años 90 los estadounidenses querían que la delincuencia bajara y durante los siguientes 20 años los índices de delincuencia bajaron de manera radical. O sea, pasaron 20 años y en 20 años la delincuencia había bajado mucho, pero tú le preguntabas a los estadounidenses y la mayoría de estadounidenses creían erróneamente que los delitos con armas de fuego en los últimos 20 años habían aumentado muchísimo. Es decir, en los años 90 querían que bajase la delincuencia, a los 20 años se le vuelve a preguntar y los estadounidenses dicen que no, que la delincuencia está aumentando. Y sin embargo, la delincuencia se había reducido muchísimo. Esto puede tener que ver con factores como la televisión y demás, pero, el sesgo de disponibilidad que causa la televisión, pero esto no deriva, esto nos deriva a decir que los estadounidenses en realidad no están informados sobre el problema. Siguen queriendo que la delincuencia baje, creen que hay mucha más delincuencia, cuando en realidad están completamente errados. Bien, los ciudadanos pueden estar de acuerdo en que las cosas vayan mejor, pero pueden diferir también en cómo hacerlo y en cómo medir esos resultados. O sea, dos ciudadanos pueden, de uno de derecha y otro de izquierda, pueden estar de acuerdo en que quieren que haya menos pobres. Y el de izquierdas te puede decir que habría que subvencionar o darle una ayuda a la persona pobre para que salga de la pobreza, y el de derecha te debería decir que no, que esa persona debería trabajar. Entonces, sí, tienen el mismo fin, pero el medio es diferente. A esto se suma que la mayoría de personas no invierten el esfuerzo necesario en estar informado o ser siquiera racional respecto a la política. Landmore nos dice que en realidad ella está hablando de una democracia ideal y que el teorema de Homepage solo se podría aplicar en una democracia donde la gente fuese inteligente y deliberara de la forma correcta y se tomara su debido tiempo para analizar los datos y demás. Bien, esto ya lo hemos comentado en otros capítulos y no merece la pena comentarlo. Lo hemos comentado en capítulos, si no recuerdo mal, como el 4, donde hablamos sobre las hermandades y cómo estas hermandades al final producían resultados que en realidad eran los contrarios a los que buscaban. Entonces a la democracia le pasa más o menos lo mismo. Se habla de una democracia ideal, pero siempre que se prueba, los ciudadanos acaban no haciendo lo que se presupone que van a hacer o lo que se quiere que se hagan para que funcione la democracia, pues al final la conclusión lógica es que la democracia no funciona como Landmore quiere que funcione. La ignorancia y la desinformación también son pilares fundamentales para rebatir esto, y es que la mayor crítica que se le puede hacer es que si los ciudadanos están mal informados y son ignorantes, y los ciudadanos también cometen errores sistemáticos, pues de ahí no se deduce que son suficientemente diversos. O sea, en todo caso, se deduciría que los ciudadanos son ignorantes, pero no que son suficientemente diversos. Tienen errores sistemáticos y esto no lo vamos a poder cambiar. Entonces, el teorema de Homepage no puede aplicarse en una democracia. Como bien nos dice Page, el teorema es con gente que es suficientemente sofisticada. Y como vemos, en la democracia casi nadie es suficientemente sofisticado. Bien. Para terminar con el teorema de Landmore, la Landmore nos dice que la existencia de un error sistemático al final invalidaría el uso que ella misma hace del teorema de Homepage. Y nos dice que podría ser que los bien informados tuviesen creencias equivocadas y los mal informados estén en lo cierto. Sin embargo, la lógica nos dice lo contrario. Es más, si encuestamos a la mayoría de ciudadanos sobre hechos básicos y fáciles de verificar, la mayoría fallan, la mayoría están equivocados. Incluso si los entrevistamos y preguntamos sobre creencias de economía, no solo es que estén equivocadas, no solo es que sean creencias equivocadas, sino que están en lo opuesto a los expertos. Y Landmore nos dice que, puede ser que estén en lo opuesto a los expertos, pero que estén acertados y que los expertos todos estén equivocados. Bien, aquí
Brennan no hace una diferencia y nos dice que los ultra expertos pueden fallar y de hecho fallan. Los expertos fallan aún más. Se equivocan aún más que los ultra expertos. Y la gente normal, mejor ni decirlo. O sea, está radicalmente en contra de lo que hacen los expertos y los ultra expertos. Y aquí nos dice una cosa que es bastante poderosa para tumbar este argumento, el argumento de Landmore sobre que puede ser que todos los expertos estén equivocados, y nos dice que incluso en los expertos, o sea, incluso hablando de todos los expertos, hay ciertos consensos que son independientes a la ideología. Por ejemplo, todos los economistas apoyan el libre mercado y repelen el control de precios. O sea, hablemos de todos los economistas expertos. Todos creen que el libre mercado es mejor que el control de precios, independientemente de que sean de izquierda, de derecha o libertarios. Y hay cuestiones así en todos los ámbitos. Sin embargo, hay otras cuestiones en las que ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo entre ellos. Entonces, imaginemos si los ciudadanos normales son capaces de hacerlo. Tumbados los tres teoremas o las tres teorías principales, que sería el milagro de la agregación, el del jurado de Condorcet y el de Homepage, al final hemos destruido todo lo teórico que respecta a la defensa de la democracia. Pero bien, lo más inteligente para una persona que defiende la democracia sería defenderla empíricamente. O sea, defiéndela con argumentos empíricos. Si es que en casi todas las democracias, las democracias por regla general son mejores lugares para vivir que las no democracias. O sea, es mejor vivir en una democracia que en una dictadura, o que en una monarquía, o que en una oligarquía. Y esto pasa en la gran mayoría de países. Entonces, ¿por qué no empezar por ahí? ¿Por qué no empezar con estas pruebas empíricas? Y hacer que tu defensa de la democracia se base en pruebas empíricas en lugar de en pruebas teóricas. Pues bien, vamos a hablar sobre si los partidos políticos reducen las demandas epistémicas de los votantes. Es decir, las personas pueden pertenecer a un partido y tener su propia idiosincrasia y preferencia aparte del partido. Vamos a dejar esto claro. Al final, tú puedes tener, imaginemos una persona que esté a favor del aborto, pero que esté en contra del control de precios, pero que a su vez esté también en contra de la guerra, pero que esté a favor de las armas. Entonces, esta persona no tendrá un partido como tal. No se le puede encasillar en el partido A, en el partido B o en el partido C. Sin embargo, los partidos hacen que toda esa idea crean un marco en el que meten mucha idea. Entonces, un votante entra dentro de ese marco y hace un grupo homogéneo de votantes. Hace que los de derecha voten a esto y los de izquierda voten a esto. Y esto reduce mucho la carga del voto. Ahora las personas se tienen que informar mucho menos sobre lo que tienen que votar y sobre su idea en general, porque te las dan en un pack y te dicen, este pack son tu idea. Bien, pues esto es como un atajo cognitivo. Al final te permite actuar como si estuvieras bien informado, ya que estás votando un pack de ideas dentro del cual no sabes la mayoría e incluso es probable que estés en desacuerdo con algunas de ellas. Entonces, vota un pack, vota lo que dice el partido. Y este atajo cognitivo, al final, se convierte simplemente se estereotipan los partidos políticos mediante estos atajos cognitivos. Y no se comprende lo que quieren hacer realmente. Porque dentro del mismo partido hay personas que pueden pensar diametralmente opuestos. Solamente que mediante este atajo cognitivo han canalizado su voto a través del partido. Esto también hace que los votantes se conviertan en hooligans de un partido u otro y tiendan a evaluar la información sobre los partidos de manera sesgada. O sea, todo lo que hace mi partido es bueno y todo lo que hace tu partido es malo. Entonces, como compras el pack del partido, tenderás a ir en contra de los que votan lo opuesto a ti. Bien, al hacerle este atajo cognitivo a los votantes, solo necesitarán conocimiento para elegir entre partido A y partido B, pero no necesitarán saber más sobre política, no necesitarán saber nada más, solamente a qué partido votar. Si los votantes estuvieran mejor informados y tuviesen preferencias políticas distintas, entonces los candidatos se enfrentarían a un electorado mejor preparado y tendrían que hacer
o desarrollar un programa político diferente. Entonces, el sistema de partidos sí es verdad que hace más fácil que los votantes con poca información escojan entre los candidatos que se presentan, pero al mismo tiempo, como los votantes suelen estar mal informados, la calidad de los candidatos pues es mucho más baja de lo que podría ser, ya que los candidatos al final son una oferta, digamos, de la demanda generada. Y el ejemplo más claro es que si mañana todo el mundo en España pensase que si el Estado te quita la mitad de lo que ganas, eso fuese una locura. O sea que si te quitan la mitad de lo que ganas, imaginemos que mañana nos despertamos y no hay nadie en España que piensa que te quiten la mitad de lo que ganas está bien, ¿vale? Imaginemos por un momento que todo el mundo piense que quitarte el 50% de tu trabajo es una locura. Que todo el mundo pensase eso. Pues bien, no habría ningún partido político que lo defendiese, porque perdería votos, muchísimos votos. Tendríamos a Podemos defendiendo un 10% de IRPF, ¿vale? Entonces, los partidos políticos son un reflejo de la sociedad, y si la sociedad es ignorante, los partidos políticos van a tender también a aprovecharse de eso. Bien, ahora vamos a darle otro giro de tuerca. ¿Y si la democracia funciona bien porque no funciona? ¿Y si la democracia vemos que en la mayoría de regímenes democráticos se vive bastante bien? Mejor que en otro tipo de regímenes, muy bien. Pero ¿y si este funcionamiento se debe a que la democracia no funciona como debería funcionar? Que no todos los votos valen uno y no todos los votantes tienen la misma influencia sobre las decisiones que se toman. Bien, porque al saber lo ignorantes que son los votantes, como ya hemos visto en otros episodios, sabemos que son muy malos y que procesan mal la información, no sería sorprendente que opten por malas políticas, y sin embargo tampoco funciona rematadamente mal. Bien, vamos a imaginar un país en el que haya dos partidos, uno de extrema izquierda y otro de extrema derecha, pero la mayoría de votantes sin embargo son moderados. Entonces el de la extrema izquierda decide acercarse un poco a los moderados y decir cosas un poquito más moderadas, y esto hará que muchísimos votantes se vayan al partido de la extrema izquierda, y el partido de la extrema derecha perderá votos, ya que sigue la extrema derecha, pero el partido de extrema izquierda ha capturado a los votantes que estaban en el centro y que no sabían si ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, pues esto puede estar equivocado porque a ver cómo decirlo, las preferencias del votante medio no siempre es a lo que responde el político. Gilens nos aporta pruebas contundentes de que esto podría estar muy equivocado. Y Gilens mide en qué medida los diferentes presidentes hacen caso a diversos grupos. Y resulta que los presidentes, por lo que sea, hacen más caso a los percentiles 90 de renta, o sea, a los más ricos del país. Y Gilens se horroriza con estos resultados. Y dice, pero ¿cómo va a ser esto? O sea, si todos tenemos el mismo voto, todos los votos deberían de influir igual. ¿Por qué se va a hacer más caso a los más ricos? Pero esto también tiene un lado positivo, y es que, como vimos, los votantes mejor informados se encuentran en estos percentiles. Entonces, la democracia funciona mejor de lo que debería de funcionar, pero funciona mejor de lo que debería de funcionar precisamente porque no funciona. Entonces, este sería un poco la vuelta de tuerca que le quiere dar aquí Brennan. O sea, la democracia, si bien funciona porque hay otras cosas al margen de la democracia y que permiten que la toma de decisiones sea más correcta que dejarle todo al votante medio. Si le dejásemos todo al votante medio sería un desastre. Sin embargo, la mayoría de decisiones que se toman en las cúpulas se toman por gente más rica, hay gente que se codea y que hay gente que en las encuestas está mucho mejor informada que el votante medio. De hecho, prueba de esto y de que la democracia no es la voluntad de los votantes es que hay muchas cosas entre que se elige a un candidato o los ciudadanos echan el voto en la urna hasta que se cumple esa ley o regulación que los ciudadanos querían. Lo primero de ellos serían las instituciones formadas por ciudadanos. O sea, un grupo de ciudadanos puede mostrar un interés profundo por alguna cuestión y ejercer una presión significativa sobre los políticos para que se haga una ley o que no se haga una ley.
este grupo de ciudadanos, al final, si tiene buenos argumentos, puede incluso mediar en la opinión pública y hacer que se aprueben leyes que el votante mediano les da igual. Y un ejemplo de esto es el matrimonio homosexual. Si no fuese por la cantidad de gente que ha luchado por esto, daría igual y no se habría aprobado, en definitiva. O sea, no es por el votante medio que se ha informado sobre el matrimonio homosexual, ha votado en consecuencia y ha intentado hacer... No. El matrimonio homosexual se aprobó porque se hizo lobby de diferentes instituciones y esto hizo que las personas pudiesen disfrutar del derecho al matrimonio homosexual. Sin estas instituciones creadas por ciudadanos libres, no habría sido posible. Otra de las cosas serían las grandes burocracias gubernamentales. Por ejemplo, el ejército. Pues al final, el ejército tiene existencia, no existencia ontológica, entiéndase, pero existencia propia, y no se limita simplemente a seguir las órdenes del presidente o del Congreso, sino que tienen su propia jerarquía y su propia agenda y pueden tener poder de decisión. El tercero sería que el diseño del proceso político, que al final tiene diferentes controles y contrapesos, pues tiende a prevenir también esta inestabilidad política. Lo cuarto podría ser que aunque los votantes estén mal informados, los políticos sí que están mejor informados que los votantes. Y al final los resultados políticos, aunque reflejen el deseo de los votantes, los políticos al final harán lo que les venga en gana. Y si los políticos no quieren que su mandato se destruya, pues no pueden hacer caso a todo lo que quieran los votantes, ya que los votantes de media están mucho peor informados que ellos. Y lo quinto de lo que vamos a hablar es que los partidos tienen un poder significativo para tomar decisiones independientemente de los deseos. O sea, no es solo que los presidentes o quienes salgan, los políticos en general, estén mejor informados, sino que se van a tomar decisiones independientemente de lo que quiere el pueblo, ya que la mayoría de gente es ignorante. Entonces es poco probable que sepa lo que el partido en realidad ha hecho. Hay muy poca gente que se lee el BOE todos los días. Todo esto hace que los votantes en realidad no tengan el poder que en realidad parece que tienen. Y aunque el electorado sea incompetente y tome decisiones irracionales, como ya hemos visto, esto no quiere decir que la democracia sea incompetente por sí misma, ya que estamos viendo que hay otras muchas cosas que median y que harían que la democracia sí fuese competente, aunque los votantes sean incompetentes. Entonces, el principio de competencia no ha servido para saber que los votantes son incompetentes, pero esto no quiere decir que la democracia en sí misma sea incompetente. Es más, sabiendo que median tantos factores entre lo que los votantes quieren y lo que al final se hace o lo que hacen los gobiernos, uno podría preguntarse si el principio de competencia tendría algo que ver con las decisiones electorales. Porque parece ser que si los votantes y las decisiones tomadas por los políticos son tan dispares, al final esto va a hacer que las decisiones, el principio de competencia, no se aplique de ninguna de las maneras. Bien, sabemos que el principio de competencia, como dijimos en los capítulos anteriores, se usa para decisiones trascendentales. Pero ¿son las decisiones electorales realmente trascendentales? Pues a esta pregunta de sí o no habrá dos respuestas, o sí o no. Bien, la primera sería sí, la mayoría de decisiones siguen siendo trascendentales. Entonces, según este punto de vista, aunque medien muchos factores entre lo que los votantes quieren y lo que luego realmente se hace, los votantes siguen teniendo mucho poder para que sus decisiones cuenten como trascendentales. Entonces, la mayoría de votantes violaría el principio de competencia. Si resultase que ciertos métodos de toma de decisiones epistocráticos funcionan mejor que los democráticos, pues entonces deberíamos sustituir la democracia por la epistocracia, ya que lo que se toman aquí son decisiones trascendentales que nos incumben a todos. La segunda respuesta sería: la mayoría de decisiones no son trascendentales. Entonces, según este punto de vista, como hay tantos factores que median y al final son tan dispares lo que quieren los votantes y lo que en realidad se hace, pues no podríamos considerar a las elecciones como actos trascendentales. Entonces, si no lo son, el principio de competencia sí es aplicable y desde el punto de vista moral, no importa que los electorados tiendan a tomar decisiones de manera incompetente. Bueno, quedémonos con que la mayoría de grandes elecciones siguen siendo trascendentales, aunque no tan trascendentales como un niño de 11 años podría pensar, ya que un niño de 11 años piensa que la democracia pues es lo que decida el pueblo y tal, y ya hemos visto que esto no es así. Si esto es cierto, las elecciones democráticas con sufragio universal igualitario son injustas, aunque esto no signifique
que cualquier decisión que toma un gobierno sea injusta. En caso de quedarnos con la segunda posibilidad y decir que en realidad las elecciones no importan, ya que los procesos postelectorales son más significativos o tan significativos como la propia elección, en este caso pues sería un gran palo para los demócratas, que siempre defienden las elecciones porque son súper importantes y porque dan poder a los votantes. Con esta segunda posibilidad parece claro que en realidad los votantes no tienen tanto poder. Muy bien. En resumen, las decisiones tomadas, en caso de que las decisiones tomadas sean trascendentales, nos darían argumentos a favor para preferir la democracia para preferir la epistocracia a la democracia. Y en caso de que no sean trascendentales, pues la decisión entre democracia y epistocracia es como echar una moneda al aire y da igual la que escojamos. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Hoy había algo más de teoría que en otros episodios y es un poquito más denso, pero bueno, aquí estamos. Nos vemos en el siguiente, nos vemos en el episodio 8. Gracias por escucharme y podéis hablar en comentarios lo que queráis, que estoy completamente abierto al debate y entre nosotros creo que se puede generar un buen debate que al final es para lo que he abierto este canal de iVoox y de YouTube y para lo que creo que se deberían de escuchar estos podcasts, que al final es para debatir, para hablar sobre ideas, sobre cosas que se me escapan a mí o sobre cosas que queráis comentar sobre estos episodios. Un saludo y hasta el siguiente.